En la esquina de las calles Sucre y Venezuela, en el centro histórico de Quito, se conserva la casa colonial que perteneció a los marqueses de Solán de Villarrocha y que posteriormente se convirtió en el hogar del mariscal Antonio José de Sucre. Mi nombre es Maritza Chacón, les doy la más cordial bienvenida y les invito a retroceder en el tiempo para conocer sobre la historia que guarda esta casa patrimonial. Ingresamos al Museo Casa de Sucre por el área del zaguán, lugar que tiene como función recibir a los visitantes. Tradicionalmente en este tipo de casas el piso se encontraba decorado con piedras de río y huesos de res, que representaba la posición social de las familias con poder económico. La construcción de la casa es de tipo andaluz. Se caracteriza por tener un patio central y la distribución de habitaciones alrededor. La planta baja estaba destinada al personal de servicio, a los graneros, caballerizas y la planta alta ocupada por la familia. La primera sala, en la época colonial, era el lugar en donde se recolectaba los productos traídos desde las haciendas de los marqueses y se la conocía como abacería. Actualmente se constituye en una sala de exposición de cuadros con retratos de personajes protagonistas de la historia independentista del Ecuador. En el auditorio del museo habitualmente se realiza actividades cívico-culturales. En la época de los marqueses, en esta área se guardaba carrozas que ingresaban por grandes portones, que actualmente son los ventanales que dan a la calle Sucre. Así también en el siglo XX, en este espacio funcionaban grandes almacenes comerciales. El patio central, además, cuenta con una pileta de piedra de forma octogonal coronada por cabezas de rana, que representan a los 4 puntos cardinales. Construida en el siglo XX en base al pedido de Antonio José de Sucre cuando encargó realizar varias adecuaciones a la propiedad después de haber adquirido el inmueble para hacerlo su hogar junto a Mariana Carcelén, la marquesa de Solán. Uno de los mayores deseos de Sucre era ver adornada su casa, especialmente el área del jardín. Para ello, recomendó a su apoderado, el general Vicente Aguirre, se siembren rosas, claveles y malvas. La parte posterior de la casa corresponde al siglo XIX. Aquí se puede apreciar detalles coloniales auténticos. Además, este lugar fue adecuado para la exhibición de implementos para el uso de caballos, como arneses, albardones, alforjas, estribos y sillas de montar. Entre ellas se destaca la montura de gancho de uso femenino forrada en terciopelo y bordada a mano. Por las gradas del personal de servicio se accede a la segunda planta y por el corredor nos encontramos con el patio del horno, el mismo que fue construido sobre la huella del horno original. Este elemento está compuesto por una cúpula o bóveda con una abertura en la parte frontal para la alimentación con leña y para la entrada de la masa del pan o del producto que será horneado. Una de las áreas más importantes de una vivienda colonial era la cocina, en donde se compartía y se fortalecían los lazos familiares. El fogón a leña construido de ladrillo o adobe, los utensilios para la preparación de alimentos, la piedra de moler, el filtro para purificar el agua elaborado en piedra pómez, la artesa para la elaboración de la masa del pan y el granero forman parte de la tradición culinaria colonial. El mariscal Sucre también solicita se realice adecuaciones en la cocina con la implementación de alacenas para conservar frescos los alimentos y la implementación de un comedor del diario que era usado para que los miembros de la familia se reúnan para saborear los dulces típicos de la época, así como comidas rápidas y abrebocas antes de pasar al comedor principal. Es así que este espacio toma el nombre de repostero. Además, en la parte más alta está el soberado, a manera de una bodega para poner a buen resguardo los granos secos. En la siguiente sala se observa una recreación del comedor principal, con un vargueño en donde se guardaban los utensilios y varios espejos de cristal de roca. Uno de los pedidos de Sucre era que el comedor debía tener una hermosa vista hacia el jardín. La alcoba fue totalmente remodelada de acuerdo al gusto del mariscal, quien además solicitaba que las paredes sean bien blanqueadas. En la habitación se expone una cama de madera correspondiente a la época, un baúl forrado de cuero repujado, cómodas y utensilios para el aseo personal. La iglesia tuvo gran importancia en la dinámica social. Las residencias de importantes personajes destinaban un lugar para la oración diaria y demostrar su fe católica. Las paredes, elaboradas con la técnica del bareque, se conservan en la propiedad como muestra de la arquitectura de la época. Estos rasgos los encontramos en el salón principal,
que era utilizado para reuniones sociales o conocidas como tertulias. En el año de 1828, este fue el escenario para organizar la celebración del matrimonio de Sucre y Mariana Carcelén, quienes meses después se convertirán en padres de una niña a quien llamaron Teresita. El salón de visitas conserva muebles coloniales. Era el área designada para recibir a las visitas de los familiares más allegados y de los amigos más íntimos de la familia. En la sala semblanza se expone la vida del mariscal Sucre, objetos de uso militar, un escritorio de madera de capulí y objetos coloniales femeninos. A pesar de todo el entusiasmo del mariscal en organizar su propiedad, la vida se la arrebataron en el año de 1830, dejando la casa como herencia a su hija Teresita Sucre Carcelén, quien murió a los 2 años de edad, pasando a pertenecer el inmueble a Mariana Carcelén y posteriormente a su hijo Felipe Barriga. El Museo Casa de Sucre actualmente se encuentra bajo la administración del Ministerio de Defensa Nacional, convirtiéndose en un museo de sitio que rememora la historia del mariscal Antonio José de Sucre, héroe de la independencia del Ecuador.